Desde que Mary Shelley publicó Frankenstein en 1818, su historia se convirtió en una de las más influyentes de la literatura moderna. Inspiró al cine, al terror, a la ciencia ficción, pero sobre todo, inspiró a generaciones enteras a mirar a los monstruos con otros ojos. Porque Frankenstein no es solo una creación trágica, es un espejo, uno donde se refleja nuestro miedo a ser rechazados, a ser olvidados, a nacer en un mundo que no estaba listo para nosotros. Y si hay un cineasta que entiende ese dolor, esa belleza rota, es Guillermo del Toro, un hombre que ha pasado su vida entera obsesionado con esta criatura, esperando el momento de darle vida de nuevo. Existe incluso una película que dramatiza la noche en que Mary Shelley concibió la idea de Frankenstein en la villa Diodati, Suiza, acompañada por Percy Bysshe Shelley, su amante, Lord Byron, el anfitrión y poeta célebre, Claire Clairmont, hermanastra de Mary, y John Polidori, médico y escritor. Claro, la película exagera varias cosas y se toma libertades, pero captura algo esencial. La pregunta no es si ocurrió exactamente así, sino ¿por qué ese verano se volvió tan legendario? La respuesta está en la propia novela. Mary Shelley tenía apenas 18 años cuando comenzó a escribir Frankenstein, y desde entonces la obra se convirtió en una fuente inagotable de influencia para el terror, la ciencia ficción, la filosofía y la reflexión científica sobre la vida artificial. Pero, ¿quién era Mary Shelley? Nació como Mary Wollstonecraft Godwin en 1797 en Londres. Era hija de dos figuras intelectuales colosales: Mary Wollstonecraft, su madre, pionera del feminismo, y William Godwin, filósofo radical y novelista. Creció rodeada de ideas, libros y debates. Su madre murió al nacer, y esa sombra de pérdida, culpa, ausencia y dolor marcó desde el hueso su visión del mundo. El hogar de William Godwin funcionaba casi como un centro intelectual. Escritores, científicos, radicales políticos y filósofos frecuentaban la casa. Mary aprendió desde niña a debatir, a cuestionar, a imaginar mundos propios. Muy joven, comenzó a escribir. En el ambiente cultural de la época había una fascinación por la ciencia y por los límites de la vida. Experimentos como los de Luigi Galvani y Giovanni Aldini, que aplicaban electricidad a cadáveres humanos y animales para provocar contracciones musculares, despertaban la pregunta de si la vida podía inducirse artificialmente. Además, se discutía la idea de una fuerza vital que animaba la materia, y el avance en anatomía y disecciones alimentaba aún más la imaginación del público. Mary no recibió educación formal, pero construyó una educación autodidacta increíblemente intensa. Entre los 16 y 17 años ya era reconocida como una joven brillante, aunque melancólica, y devoraba desde los clásicos grecolatinos como Homero y Virgilio hasta la literatura gótica moderna, pasando por filosofía, ciencia y poesía. A los 16 años conoció a Percy Bysshe Shelley, un poeta de 21 años, brillante, radical y casado. Se enamoraron intelectual y emocionalmente desde el primer momento. Escaparon juntos para evitar los juicios de sus familiares, viviendo entre Suiza, Francia e Italia. Su primera hija murió poco después de nacer, una tragedia que marcó a Mary profundamente. En 1816, Mary y Percy visitaron a Lord Byron en Suiza. Byron vivía en la Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra. Ese verano sería conocido como el Año sin Verano. La erupción del monte Tambora cubrió Europa con cenizas volcánicas, creando un clima frío, lluvioso y ominoso. Atrapados por la tormenta durante varias noches, los escritores se entretuvieron leyendo historias de fantasmas, discutiendo sobre ciencia y filosofía, y retándose mutuamente a escribir la historia más aterradora posible. Fue en ese contexto, entre debates científicos, reflexiones sobre la vida y muerte, duelos filosóficos entre hombres brillantes, la pérdida reciente de su hija y la sombra de su propia madre, donde Mary tuvo la idea que cambiaría la literatura. Mary fusionó la ciencia especulativa de la época con su propio dolor personal, la maternidad, la creación, la pérdida y el abandono. Ese cruce es el verdadero origen de Frankenstein. Guillermo del Toro siempre ha sido un artesano del monstruo. En su cine, las criaturas no existen para ser temidas, sino para ser comprendidas. Nacido en Guadalajara en 1964, creció dentro de una familia profundamente religiosa. Vivía rodeado de imaginería católica, santos, vírgenes, crucifijos y relatos de milagros. A todo eso se sumaba el folclore mexicano, historias de fantasmas, brujas, almas en pena y duendes escondidos en los rincones de la tradición oral. Guadalajara, además, es una ciudad marcada por lo artesanal: madera tallada, barro, color
colores intensos y formas imperfectas hechas a mano. Ese universo visual se le incrustó en la memoria. Y luego estaba la televisión. Desde muy pequeño, Del Toro descubrió programas de terror que le quitaban el sueño, y cuando lograba dormir, lo perseguían en forma de pesadillas. No podía ir al baño de chiquito, me levantaba y veía monstruos en el cuarto. Entonces me tenía que orinar en la cuna y mi mamá me castigaba. Entonces una noche me levanté y le dije a los monstruos, si me dejan ir a orinar, seré su amigo toda la vida. Esto se convirtió en un pacto que marcó el resto de su vida. Su padre compró una colección de libros que incluía clásicos de Edgar Allan Poe y ejemplares como El jorobado de Notre Dame. Entre todo eso, Del Toro encontró 2 obras que lo influirían profundamente: una enciclopedia de la medicina y la salud para la familia y un compendio de 10 volúmenes de cómo mirar el arte. Él cuenta que leerlos en simultáneo, una y otra vez, transformó su forma de ver el mundo. De un lado, la anatomía, la enfermedad y la fragilidad del cuerpo humano. Del otro, la historia del arte desde las cavernas hasta el modernismo. En el cine, su curiosidad era igual de amplia. Consumía de todo, desde la época de oro mexicana, las películas de Ismael Rodríguez, hasta el cine de explotación, ficheras, cine de barrio y, por supuesto, los clásicos monstruos de Universal: El hombre lobo, la criatura de la laguna negra y Frankenstein. Pero lo que más lo impactó no fue el horror, sino el espíritu trágico de esas criaturas. Del Toro siempre vio en ellas soledad, rechazo, incomprensión, deseo de pertenecer y una belleza rota. Por eso no es extraño que terminara enamorándose del gótico, la literatura de Mary Shelley. A los 11 años que descubrí la novela, la compré en el supermercado que se llamaba Maxi, en Guadalajara. La leí y dije, esta la voy a hacer película yo, porque no es la película que yo vi. Bram Stoker, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Mervyn Peake le dieron un mapa emocional, territorios donde lo sobrenatural convive con el dolor humano, donde lo extraño es poético, donde lo monstruoso funciona como espejo. En el cine, además de Universal y de directores como James Whale o Todd Browning, lo marcaron profundamente las adaptaciones de Poe dirigidas por Roger Corman, el horror británico de Hammer Films, la elegancia sombría de Mario Bava, la fantasía visual de Jean Cocteau y la herencia del expresionismo alemán, como Nosferatu o El gabinete del Dr. Caligari. Ese universo de sombras que parece respirar. Sus referencias visuales son igual de poderosas. Gustave Doré, Arthur Rackham, Francis Bacon, Francisco de Goya, artistas que mezclaban lo bello con lo siniestro, lo sublime con lo perturbador. Todo esto, su infancia, su ciudad, sus miedos, sus obsesiones, sus influencias literarias y pictóricas, terminó construyendo un mismo lenguaje, un lenguaje donde el monstruo es la llave para entender el alma humana. La novela empieza con las cartas de Robert Walton, un explorador obsesionado con romper los límites del mundo conocido. En sus cartas a su hermana, narra cómo en medio del hielo del Ártico encuentra a un hombre exhausto, perseguido por algo que no comprende. Ese hombre es Victor Frankenstein. A partir de ahí, la obra encadena una estructura de historias dentro de historias. Primero Walton, luego Victor y finalmente la criatura. Cada uno relata su propia versión de la tragedia. La motivación de Victor Frankenstein nace desde su juventud, marcada por la muerte de su madre y su obsesión por entender el principio de la vida. Fascinado por los avances científicos de su época, los experimentos que prometían revelar los secretos del cuerpo humano, Victor empieza a creer que la muerte es solo una frontera técnica, no espiritual. Su ambición se convierte en adicción. Quiere conquistar el misterio supremo, reanimar la materia muerta y, en palabras suyas, preservar la vida donde reine la muerte. Para Victor, crear al ser no es un acto de maldad, sino un acto de soberbia. Él quiere ser un nuevo Prometeo, robarle el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad, aunque nadie se lo haya pedido. Pero cuando la criatura abre los ojos, Víctor se da cuenta de que ha creado algo que no puede controlar. El ser es fuerte, sensible, observador y sufre profundamente por ser rechazado por todos, incluso por su propio creador. A través de su relato, entendemos que su verdadera tragedia no es haber nacido deformado, sino haber nacido sin amor. La criatura solo quiere compañía, comprensión, un lugar en el mundo, y al ser negado una y otra vez, la violencia se convierte en su único lenguaje posible. Aquí es donde Mary Shelley integra dos grandes pilares que sostienen su obra: Prometeo y El paraíso perdido de John Milton. El subtítulo de la novela, El moderno Prometeo, es literal. Así como Prometeo desafía a los dioses para crear y dar vida, Víctor desafía los límites divinos y científicos, creyendo que puede controlar lo que desencadena. Su castigo, como el del mito, es ver su creación volverse su tormento eterno. Por otro lado, El paraíso perdido le da voz a la criatura,
criatura. Él se ve a sí mismo como Adán, el ser abandonado por su creador, pero también como Satanás, expulsado de un mundo que no lo quiere. Su tragedia es sentirse doblemente excluido, de Dios y de los hombres. Todo esto conecta de manera directa con Guillermo del Toro. Del Toro, como Mary Shelley, está obsesionado con el otro, con el marginado, con el monstruo que solo es monstruo porque el mundo lo define así. Para él, la criatura de Frankenstein nunca ha sido un villano, sino un niño abandonado en un cuerpo descomunal. Del Toro creció amando a los monstruos porque los entendía como símbolos de nuestra fragilidad. Shelley escribió Frankenstein desde su propio dolor, su duelo, su experiencia con la vida y la muerte. Del Toro ha construido toda su filmografía desde esa misma sensibilidad, los monstruos como refugios, no como amenazas. Por eso, su adaptación no solo sería fiel al espíritu de la novela, sino también muy humana. Él entiende que Frankenstein no es una historia de horror, sino una tragedia sobre la soledad, la responsabilidad y el abandono. Frankenstein es, ante todo, la obra de un director visionario y meticuloso, de alguien que lleva toda su vida dialogando con esta historia. Guillermo del Toro creció obsesionado con los monstruos, con la tragedia que habita en ellos y con la belleza rota que revelan. Y ahora, décadas después, por fin pudo moldear a Frankenstein con sus propias manos, y eso se nota. La película es fantástica, no solo por su manufactura técnica, sino por la sensibilidad detrás de cada decisión. Las actuaciones son extraordinarias, intensas, vulnerables y humanas. Y del Toro las guía hacia el tipo de interpretación que siempre ha buscado, monstruos que sienten más que los humanos que los rodean. En palabras de su coescritor, The Cabinet of Curiosities, las películas de Guillermo suelen clasificarse como horror o fantasía oscura, pero no del tipo explotativo o escapista. En cambio, él crea una forma muy particular de fantasía teñida de temor que interpreta el mundo en el que vivimos. La fantasía, más que un escape, es una gran herramienta para descifrar la realidad. Esa frase define exactamente lo que ocurre aquí. Del Toro nunca usa la fantasía para escaparse del mundo, sino para descifrarlo, para mostrar lo que a veces no queremos ver. Lo mismo ocurre en El Espinazo del Diablo. Los fantasmas están ahí, pero la verdadera historia es de codicia y venganza. En Crimson Peak, la sangre y el gótico son solo la superficie de un relato sobre la violencia heredada. En La forma del agua, hay una criatura anfibia, pero lo que importa es el amor sin barreras. Y en Frankenstein, quizá más que nunca, Del Toro lleva ese lenguaje a su punto más alto. Toma la novela de Mary Shelley, sus miedos, su ciencia, su filosofía, su dolor personal, y lo transforma en una película emocionalmente honesta. No teme desviarse del texto original cuando es necesario. Se toma libertades, pero no para simplificar, sino para darle emoción, coherencia dramática y un peso emocional que resuena hoy. Esta versión de Frankenstein respeta el espíritu original, pero también lo revela, lo actualiza y lo hace sentir inevitable. Gracias por ver este video, no se te olvide comentar y suscribirte. Dime qué opinas de Frankenstein de Guillermo del Toro y nos vemos muy pronto.